Cuando Cristo habló a Pedro, dijo firme la verdad. Sobre esta roca eterna, mi pueblo se alzará. Él es el que nunca cambia, el que siempre sostendrá. En sus manos nos levanta, nadie nos moverá. Jesús es la roca, es el fundamento. Viven los creyentes, somos su santo templo. Solo en Jesucristo se fundó su pueblo, fuerte, inquebrantable, fiel por todos los tiempos. Jesús es la roca, es el fundamento. Viven los creyentes, somos su santo templo. Pasa el mundo, pero Él permanecerá. La palabra, cuando tiemblen las columnas, Él nos puede sujetar. Si me pierdo en mis temores, su palabra es mi señal. Roca viva que me guarda, mi refugio es Él, mi hogar. Jesús es la roca, es el fundamento. Viven los creyentes, somos su santo templo. Solo en Jesucristo se fundó su pueblo, fuerte, inquebrantable, fiel en todo lo tiempo. Jesús es la roca, es el fundamento. Viven los creyentes, somos su santo templo. Aleluya. Viven los creyentes, somos su santo templo. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre amado, Padre celestial, Padre misericordioso, gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Sabemos, Señor, que tú eres quien pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan y que en ti estamos regocijados en este día, sabiendo que podemos venir a compartir tu palabra como cada semana, de manera que las ovejas a las cuales tú quieras alcanzar por medio de tu palabra para su transformación, para su liberación y para su sanidad y su prosperidad, puedan ser alcanzadas, y que esta palabra les sirva como un aliciente de saber que tienen una conexión contigo, mi Señor. Aquí estamos prestos a servir la palabra, a servirla en la voluntad tuya, Señor, porque tú la pones en nuestros corazones para así hacer. Gracias, Padre Santo, por tu amorosa presencia. Aquí ahora bendecimos a cada uno de los hermanos que están conectados y los que se estarán conectando en los siguientes minutos y después en el tiempo, porque estas grabaciones quedan tanto en Facebook como también en YouTube, en nuestro canal Cristo la Verdad TV, donde están todos los videos que hemos hecho acerca de la clase bíblica, que ya van más de casi 480 videos, que por ahí tenemos miles de horas de audiencia, y le agradecemos su audiencia, le agradecemos que lo compartan, porque esto hace que esta palabra siga esparciéndose y llevándose tal y como el Señor nos lo encomendó cuando nos hizo comisionados juntamente con el Espíritu Santo para llevar la palabra, para llevar la educación acerca de el propósito de Dios en nuestra vida. Cristo la Verdad TV. Este es el servicio de la palabra de verdad, y estamos trabajando en la epístola de Pedro, primera de Pedro hoy, 2, 18 al 25. Es la segunda parte de este tema. Y estaremos llevándolo con amor, sabiendo que el Señor ha querido que usted reciba estas clases en el día de hoy. Estamos en la lección 9. Primera de Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis,
Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. El mando a someterse a los amos no es solo para aquellos que tienen amos que son buenos y afables, pero también de aquellos que son difíciles de soportar. Si nosotros soportamos el sufrimiento por nuestros estandares cristianos, esto es aprobado ante Dios. ¿Qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? El ser castigados por nuestras propias maldades no tenemos gloria para nosotros, pero cuando somos castigados por hacer lo bueno y lo soportamos con paciencia, seremos aprobados delante de Dios. El ejemplo de Jesús. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, Cristo, nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas a través de la reconciliación y la justificación en Cristo Jesús. Él nos redimió de nuestro pecado. Él nos quitó la culpa del pecado que éramos culpables, nacimos culpables, y Él vino y nos libró del pecado. El problema del pecado nuestro fue resuelto por Jesucristo hace más de 2000 años. Ahora estamos siendo ovejas de su prado. Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos Él se encomendaba al Padre. Él sufrió, pero no por causa de alguna maldad que Él hubiera cometido o dicho. En hecho y palabra fue inmaculado, y aún así fue expuesto al sufrimiento, pero por usted y por mí. Espera lo mismo, y cuando venga, sopórtalos con el mismo espíritu. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. El sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para nosotros, pero es algo mucho más que un ejemplo. También llevó él mismo nuestros pecados como sustituto del pecado, y proveyó para nuestra sanación, por cuya herida fuisteis sanados. El Señor no solamente pagó nuestras culpas, éramos nosotros los que teníamos que morir crucificados por la sentencia del Padre de que el castigo, el pago del pecado era muerte, y esa muerte estaba como un decreto y se tenía que cumplir. Pues Él fue nuestra provisión, nuestro sustituto, porque Él dijo: quítate tú para ponerme yo. Entonces, por ti y por mí, Él fue a la cruz del Calvario y sufrió todos esos agravios, aún Él no siendo culpable, aún Él no teniendo culpa, pero Él dijo: heme aquí, yo voy por ellos. Y cuando terminó, Él dijo claramente que ya todo había sido consumado.
Ya no había nada que agregarle para nuestra salvación y para nuestra justificación, porque en Cristo se cumplió el hecho de que nuestro problema del pecado fue resuelto. Ya nosotros no éramos ni advenedizos, ya nosotros éramos parte de la familia celestial por Cristo Jesús, que nos hizo hijos y parte de la familia celestial, y ahora somos esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro, ese real sacerdocio. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, y él es que nos llama así. Y es verdad. Entonces, ya partiendo de que ahora tenemos una relación para con el Señor, ahora nosotros podemos saber que tenemos un Padre al cual nosotros le debemos obediencia. No estamos nosotros como los que no tienen Dios, los que no tienen fe y los que no tienen esperanza, porque sí tenemos un Dios, nuestro Padre, sí tenemos fe porque el Señor nos la da, es un regalo de Él, y sí tenemos esperanza que nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir por su iglesia para llevarnos y completar la obra que Él empezó en nosotros, porque es una promesa de Él, que lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Pedro se refería a la cruz de Jesús cuando dijo madero, literalmente madera. Jesús llevó nuestro pecado en su cuerpo a la cruz. El madero de la cruz se afirma aquí tanto para recordar constantemente a los cristianos de la gran obra de Jesús en la cruz, y también para recordarles que así como el sufrimiento de Jesús logró mucho, así también sus sufrimientos pueden ser usados por Dios, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro nos recuerda que Jesús murió en la cruz. Nosotros también estamos muertos a los pecados. Nuestras vidas han sido cambiadas permanentemente por nuestra identificación con Jesús en la cruz. Así como el apóstol Pablo describió en Romanos 6:8, ahora bien, decía Pablo, si hemos muerto en Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante ver como tanto Pablo, Pedro, los apóstoles que nos dan el Evangelio, hacen tanto énfasis en que nosotros identifiquemos nuestras vidas como una vida para Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una vida en obediencia, es una vida en ser instrumento de justicia, en ser miembro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces ya usted parte de ese cuerpo, usted debe actuar de acuerdo a lo que ese cuerpo dice ser, que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Nosotros debemos tener ese comportamiento y observarlo, no desde un punto de vista religioso, sino de un punto de vista de fe y de identificación. ¿Qué es una identificación? Cuando usted sabe quién es, usted sabe de dónde viene su apellido, de la madre suya y del padre suyo, y cómo sus ancestros, los anteriores que ellos, tenían un comportamiento el cual usted debe honrar. Pues ahora usted parte de la familia celestial por un sacrificio óptimo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestro pecado y haciendo que nosotros seamos rescatados de nuestros pecados y delitos y seamos traídos a la presencia del Señor para ser hechos hijos aceptos en el amado. Ahora está en nuestra identidad, hijos, juntamente con Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso? Que ahora nosotros debemos observar que debemos vivir en santidad, que debemos seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
y que debemos ser santos porque nuestro Padre es santo, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, ¿a qué está diciendo esto? Que tenemos que vivir una vida de obediencia, no una vida en que nosotros podemos hacer lo que está en nuestra vida de libertad, en nuestra carne, en nuestros deseos carnales, como una manera de obviar nuestra naturaleza a la cual pertenecemos. Hacer lo que Cristo hizo, seguir sus pasos, como lo dice aquí en la palabra, y seguir la pisada de Cristo es seguir haciendo la práctica de lo que es amar, perdonar y aceptar. Entonces, Cristo nos aceptó tal cual éramos, porque nosotros no somos limpios para que Cristo nos traiga a Él. Él nos trae como estamos y Él nos limpia en su sangre y Él nos redime y Él nos quita nos saca de nuestra vana manera de vivir y nos trae a vivir una vida de obediencia. Es ahí donde cuando ya usted pertenece a un Señor, usted tiene que saber que usted tiene que obedecer. Usted es libre de hacer lo que está en usted, pero no le es lícito por la palabra. Dice Pablo que podemos hacerlo de todo, pero no es lícito ¿por qué? Porque pertenecemos a un régimen celestial, a un Dios que tiene sus leyes, a un Dios que tiene su mandato, a lo cual nosotros tenemos que estar sujetados. Nosotros estamos en la manifestación de lo que fuimos hechos, imagen y semejanza de Dios. Y somos capaces de crear, y somos capaces de decidir y hacer. Pero lo que nos conviene es estar en el liderazgo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los pasos de la obediencia, siguiendo la palabra, porque la palabra no somos huérfanos de palabra, tenemos la palabra que nos enseña. Estas clases son para eso, para que nosotros reconozcamos quiénes somos y que nosotros podamos decir que estamos en consonancia con lo que el Padre dice de nosotros que nosotros somos, que debemos seguir la santidad. Debemos seguir la santidad. ¿Por qué el Señor no habla de esto? Cuando Él dice que nos ocupemos de nuestra santidad con temor y temblor, de nuestra salvación. ¿Por qué Él no los dice? Porque cuando dice que nos ocupemos es que estemos en la palabra, que busquemos las cosas del cielo, que practiquemos las enseñanzas, y eso es estar en la palabra, eso es ocuparnos de lo que nos han dado, una salvación tan grande. Nos han hecho santos, nos han hecho hijos. Entonces ahora comportémonos como tal, sin mirar para otro lado, porque debemos poner los ojos en las cosas del cielo y no en la de la tierra, porque esto es aquí, tiene límite y es pasajero. Aquí venimos solamente por una jornada, para conocer a Dios y para empezar a manifestar la gloria de su nombre y vivir para la alabanza y la adoración de su santo y divino nombre. Para eso fuimos creados, desde ahora y para toda la eternidad. Entonces, sabiendo ya cuál es nuestra naturaleza, sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos, entonces ahí que se nos llama a seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y ahí se nos llama a que sea santo porque Él es santo. Son enseñanzas que nos dan los apóstoles en el Evangelio, donde trata de acercar a los creyentes. Fíjense que Él no habla de que no a todo el mundo, no. Él le habla a los hermanos, a los hijos. Nos dice amados. Es porque ya somos parte del cuerpo de Cristo, porque ya estamos participando de lo que es el Evangelio, que es buenas nuevas de salvación, que es Cristo Jesús. Él es la palabra y Él quiere estar en ti, quiere estar en mí. Por eso esta palabra te llega a tu vida. No solamente para que tú pases un momento y estaba escuchando la palabra como cuando tú vas a ver una película o tienes un hobby. No, la palabra es tan serio que nosotros debemos estar en práctica de ella en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a cuando estamos en nuestras relaciones y en todo. Debe primar la palabra en nuestras vidas. ¿Por qué? No es ser religioso o ser fanático, no. Es tener una identidad y vivir para esa identidad que es en Cristo Jesús. Como decía Pablo en Romanos 6:8. Ahora bien, si hemos muerto en Cristo, confiemos que también viviremos en Él. Morir en Cristo es morir al pecado. Es que ya usted no vive para el pecado. Entonces, esa muerte, que es espiritual, es cuando usted muere a su vana manera de vivir.
pero ahora vive en la obediencia de Cristo. Y esa es la diferencia. Dice, la muerte ya no tiene dominio sobre él, porque él resucitó de entre los muertos. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez, y considerándose muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que ahora somos. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Es por ahí que nos llama a que sigamos la santidad. Esto es lo que nos está diciendo cuando dice seguir la santidad. Que nosotros le digamos que no a nuestro cuerpo mortal, a los deseos de la carne y a la lascivia. Y busquemos la práctica de la verdad y de lo bueno. Porque todo lo bueno es Dios. Entonces este es el llamado que nos hace vehementemente Pablo aquí en este capítulo, en este versículo. Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia, no de iniquidad. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley que nos señalaba el pecado, sino bajo la gracia que nos ha perdonado todo nuestro pecado. Nosotros hemos muerto a los pecados en el sentido de que nuestra deuda de pecado y culpa fueron pagadas por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando nosotros estamos muertos a las deudas, a los pecados con Jesús en la cruz, significa que Él ha pagado nuestras deudas. No nos molestamos por deudas que ya se han pagado, ya fueron redimidas. Por eso nos llaman los redimidos, porque ya no tenemos deuda del pecado para con nuestro Padre. Aquel quien llevó mis pecados en su cuerpo al madero, se llevó todas mis deudas y las pago, y ahora estoy muerto a esas deudas. No tienen poder sobre mí. Esas deudas ahora no tienen poder sobre mí. Estoy muerto a mis pecados. Cristo sufrió en mi lugar. A mí era que me tocaba, mas Cristo se puso Él para que yo no tuviera que pasar por la desgarrosa muerte de cruz, pagando por mis pecados, porque mi sangre, si se derramaba, no me libraba, porque era sangre contaminada del pecado. Tenía que ser una sangre inmaculada, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que aún vive, que aún permanece, porque la sangre de Él es eterna y aún nos cubre. Y es así. Por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos la sanidad y la debemos manifestar y reclamar en nombre de la sangre sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo, porque en sus heridas, en cuyas heridas fuisteis sanados. Pedro cita Isaías 53:5, lo cual primordialmente se refiere a ser sanados espiritualmente, pero también incluye ser sanados físicamente. La provisión para nuestra sanación física y espiritual es por medio del sufrimiento, heridas de Jesús. El aspecto físico de nuestra sanación se nos ha dado parcialmente por ahora, pero será completo con nuestra resurrección. En nuestra resurrección con Cristo, nosotros seremos dotados de un cuerpo glorificado, transformado a un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo ya no tendremos ningún dolor, ninguna pena, ningún sufrimiento, porque todo esto es parte de esta vida en la carne y de esta alma que ahora está vigente. Pero ya viviendo en lo espiritual, tenemos un cuerpo glorificado donde no vamos a tener enfermedades, no vamos a ver muerte física jamás, porque ya nosotros no necesitaremos de este cuerpo corruptivo, sino que vamos a ser dados de un cuerpo celestial, un cuerpo para toda la eternidad. Esa es una de las promesas de nuestro Señor. En contexto, vemos que el enfoque de Pedro es que si somos tratados injustamente por algún jefe, no debemos de temer de cualquier daño que nos pueda hacer. Podemos ser sanados y restaurados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si no fuera por la resistencia paciente de Jesús bajo la persecución de los impíos, nosotros todavía seríamos descarriados. Pero por medio de su trabajo por nosotros hace 2000 años,
hemos regresado a nuestro pastor y al obispo de nuestras almas. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios tiene para con nosotros un plan maravilloso que se cumple en nuestras vidas. Y es por esta razón que Él nos llama y nos hace compromisario de un comportamiento que vaya en la identidad de la cual el Señor decimos que tenemos. Él nos llama a la obediencia, Él no nos llama al conflicto y a estar en contradicción con nada. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna esperanza, la tenemos en Él. Y la esperanza de nosotros es en nuestro Padre Celestial, quien nos ha librado de toda mancha y de todo pecado. Dios es bueno, Dios es misericordioso. No es para nosotros hacer nuestra voluntad, que sí podemos hacer nuestra voluntad, claro, pero no nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, porque tenemos un Dios, porque tenemos un Padre, porque tenemos fe y porque tenemos esperanza. Es por esta razón por la que debemos estar sometidos a vivir con la afabilidad con que Cristo nos llama a vivir en Él, manifestando que somos embajadores de su mensaje, de su propósito. Y que por eso debemos practicar lo bueno, practicar el bien, amar los unos a los otros, amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Y que cuando ustedes lo vean como esa persona asequible a la cual pueden acercarse para conocer las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Es Cristo el que debe ser manifestado a través de nuestras vidas. Cada día debemos aprender que debemos dar a conocer al Cristo que vive en nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Consolador reside y vive en usted y con usted. Por lo tanto, déjelo que se manifieste en la bondad, en hacer lo bueno, en dar un buen ejemplo, en dar un buen testimonio de nuestras vidas. Por eso es que nos llama que no enfoquemos las cosas de la carne, o sea, las cosas de este mundo, de la tierra, sino que busquemos las cosas del cielo y que hagamos lo que Él nos manda para vivir en obediencia. La obediencia de vivir en Cristo es conociendo quiénes somos. Usted no puede comportarse como Cristo si usted no sabe que usted es la manifestación y la representación de Cristo como embajador de su gloria. Entonces, cuando ya usted lo sabe, pues usted va entonces a ponerse esa vestimenta que le hace a usted y ser identificado por su testimonio, por su comportamiento, por cómo es usted con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. Y entonces ese ejemplo que usted está dando de amor, de aceptación y de perdón a través de sus relaciones, tanto en el trabajo como en la calle, en el tren, donde sea que usted esté, usted es atalaya, usted es esa lámpara, usted es esa luz, usted es la sal de la tierra. Si toda esta identidad que el Señor dice de ti y de mí que somos, nosotros la empezamos a creer y a manifestarla, pues el Señor siempre va a estar muy agradado y va a bendecirnos con toda bendición siempre. ¿Por qué? Porque no hay cosa que agrade más a un padre de ver a sus hijos identificándose con Él. Y usted se identifica con Él, ¿sabe cómo? Cada mañana que usted viene al aposento alto a llevarle y a comunicarse con Él en oración y entregarle su día y darle gracias por un nuevo día, darle gracias por la salud, darle gracias por estar respirando, darle gracias por la familia, darle gracias por el trabajo, darle gracias por cada cosa que en su vida le permiten estar en este mundo de la forma. Porque en este mundo de la forma Él quiere que usted manifieste que usted es un agradecido, que usted tiene un Dios, que usted tiene fe y que usted tiene esperanza. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y es por eso que damos esta clase, porque nos regocija y nos llena de gozo. Yo estoy ahora en un proceso de empezar a dedicarme totalmente a lo que es la palabra. Es posible que esta clase la dé 2 o 3 veces a la semana, porque ahora voy a estar más dedicado a estar trabajando en la palabra, terminar algunos libros que tenemos en programa de la palabra para poder estar llevándolo a los lugares que vamos, no como una forma de vender libros, sino de llevar la palabra, porque sabemos y reconocemos que nuestro ministerio no es un ministerio de recaudar beneficio para nosotros, porque ya el Señor nos bendijo con toda bendición para nuestras vidas y están en ese término estable que si llegamos a un lugar para predicar la palabra,
llevamos por el amor que le tenemos a los hermanos y a las congregaciones que nos inviten a llevar la palabra, para dar a conocer estas verdades, para hacer posible que los hermanos entiendan que necesitamos vivir de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es el mensaje que nosotros llevamos acerca de la palabra de verdad. Y estamos abiertos a aceptar invitaciones a cualquier congregación que quiera que le llevemos la palabra, no importa cuál sea su nominación, porque nosotros lo único que vemos es a hermanos en Cristo. Y es la verdad. Entonces, por esta razón quiero dejarles saber que a partir de ahora mi dedicación en todo esfuerzo va a ser a transmitir y llevar la palabra tanto escrita a través de las redes sociales y a través de predicaciones en directo, donde podemos estar llevando el mensaje del Señor, porque estamos en la alegría y el gozo de haber cumplido con una parte importante de nuestra vida, que fue nuestra deberes laborales, y que ya esto llegó al momento en el que podemos decir que podemos dedicarnos solamente que a la palabra, y que esa sea nuestra gran ocupación desde ahora y para siempre. Y estamos agradecidos de Dios que nos ha permitido llegar a un retiro de las labores de seculares en salud, en bienestar y con gran conciencia de conocernos quiénes somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo le doy a cada uno de mis hermanos aquí en todas partes donde tengo un abrazo fraterno y unitario, sabiendo que en Cristo Jesús somos parte de su cuerpo, y que como miembros del cuerpo tenemos deberes que hacer y misiones, oficio que cumplir. Por lo tanto, le doy un abrazo en el nombre de nuestro Señor, y le bendigo con toda bendición, y hasta la próxima ocasión en que estaremos compartiendo la palabra deberes conyugales. Vamos a hablar de los matrimonios y de ese tipo de relación. En Primera de Pedro 3, del 1 al 7, en la lección 10, vamos a estar cubriendo deberes conyugales. Así que, amados, que sea la paz del Señor con cada uno de nosotros para este fin de semana, y bendiciones desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Cuando Cristo habló a Pedro, dijo firme la verdad. Sobre esta roca eterna mi pueblo se alzará. Él es el que nunca cambia, el que siempre sostendrá. En sus manos nos levanta, nadie nos moverá. Jesús es la roca, es el fundamento. Viven los creyentes, somos su santo templo. Solo en Jesucristo se fundó su pueblo, fuerte,